Abrir su Biblia en Marcos 6, 14. Vamos a leer hasta el versículo 29. Una historia un poco triste, pero también nos habla hoy día a nuestras vidas. Tengamos en oración a los que no hemos visto también, hermanos, estos días. ¿Quién se acuerda de alguien que no ve hoy día? La Nico, ¿cierto? ¿Se acuerdan de otro hermano? Hay un hermano que siempre está sentado por ahí atrásito. El hermano Manuel. El hermano Manuel se fue a ver a sus papás. Así que va a volver unos días más. Lo enviamos con saludos para allá. Como es vacaciones de invierno, se fue también. ¿Alguien más? ¿Se acuerdan de alguien? La hermana Esther. Ahora está cuidando a su mamá, ¿cierto? La hermana Lisa, las dos Lisas. Así que también estamos orando por ella. ¿Alguien más? Hermano Cheyo. ¿Quién dijo hermano Cheyo? Ya, hermano Cheyo, hermano Eliazar con la hermana Fabiola. ¿Quién más? Tomás y Bruno, también, nos los vemos hoy día. Vamos, ¿quién más? ¿Alguien más? ¿Se acuerda de alguien más? ¿De la hermana Ruth? Hermano Marco, ¿cierto? Hermano Marco, hermana Ruth. Yo fui a saludar para arriba a la hermana Ruth, delante no la pillé. ¿Quién más? ¿Se acuerda de otro? Que no ve ahí, que usted siempre ve. Mauricio y Daniela. Mauricio está resfriado, pero ahí, pero el próximo domingo ya van a estar acá. ¿Alguien más? Miguel y Katy. ¿Se acuerdan que tienen dos chiquititos que se sientan ahí atrás? Tienen una guaguita y un niñito, así que también oremos por ellos. ¿Quién? La Soleil y Gael también. Hoy día está la mamá, pero le ganó sábanas. ¿Quién más de los niños se acuerdan de los adolescentes? Carlitos, que se sanó de neumonía. Ya tuvo una neumonía y el Señor ya obró y ya le dieron de alta del kine. La mamá también estuvo orando por la mamá de la hermana Janet, que también le dio neumonía. Es peligroso con su adulto mayor. Después estábamos orando por ella y el Señor ya ha obrado por ella. ¿Quién se acuerda de otro? Hermano José Gregorio. ¿Cuál dijo, hermano, usted? La hermana Sonia. Sí. ¿Y la hermana Fide? ¿Se acuerdan de la hermana Fide? ¿Quién no se acuerda de la hermana Fide? La hermana Fide se sentaba ahí, ¿cierto? En la fila ahí donde está. ¿Y la hermana Rosa? Está portera. Allá. En esa fila ahí donde está la hermana Rosa. También se sienta la hermana Fide. ¿Y ella por qué no viene? Hermano, la operaron y como tiene diabetes no ha podido sanar bien su piecito. Entonces por eso no ha podido venir todos estos meses. Estamos en oración por ella. Miren, de todo lo que nos acordamos, si usted se acordó de alguien, le encargamos orar por ellos y también mandarle un mensajito, ¿cierto? A nombre de la iglesia. Dice, hermano, nos acordamos de ti en el culto, te mandamos un abrazo, un beso y que el Señor te bendiga. ¿Ya? Si usted se acordó de alguien, la Marce tiene como 10, pero va a tener que mandarle a 10 el mensaje. Bueno, es bueno acordarnos siempre de todos nuestros hermanos. Versículo 14. Ahora sí, hermano Aner, que lo tengo nervioso ahí con la grabación. Ya. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodes le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole,
se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero vino un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos, y a los principales de Galilea. Y entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, porque a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, decapitó en la cárcel y trajo la cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Amén. Amén. Es un poquito de terror, ¿cierto? En la Biblia encontramos hartas cosas así fuertes, pero también Dios nos quiere hablar algo a nuestras vidas, sobre todo hablando de la misión de los 12, ¿cierto? La misión de los discípulos. Es importante entender esto para nuestras vidas, porque si lo leemos fuera del contexto vamos a ver algo trágico nomás. Pero lo que nos está mostrando hoy día nos va a mostrar es la integridad y el valor de los discípulos de Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque el Señor manda a sus discípulos a hacer las cosas que Él hacía, ¿cierto? Eso vemos en el versículos anteriores, cuando el Señor los manda de dos en dos para hacer las cosas que Él hacía. Y los mandó a liberar a las personas de los demonios, pero también los manda a que sanen a los enfermos, pongan las manos, cuiden de ellos y llevar el mensaje de Jesucristo. El Señor manda a sus discípulos, o sea, a todos nosotros, nos manda que llevemos el mensaje de Dios, que es la buena noticia. Eso lo tenemos todo bien claro. Es la buena noticia de Dios que Dios nos envía. Pero había un discípulo, y vamos a hablar de Juan el Bautista, un discípulo que estaba antes. Dice la Biblia que Juan el Bautista estaba cerca del río Jordán. Se vestía con una túnica que era tejida con pelos de camello, ¿cierto? No es que andaba con un cuero, sino que era una túnica tejida con pelos de camello. También usaba un cinto y andaba caminando ahí en la orilla del Jordán y predicaba. ¿Cuál era su predicación de Juan el Bautista? El arrepentimiento. Que se arrepientan de su pecado, al igual que el mensaje de los discípulos de Jesús, que es el arrepentimiento. ¿Se acuerdan? Dice el versículo 6:12, que ellos predicaban que los hombres se arrepintiesen, el versículo 12. Lo mismo hacía Juan el Bautista, predicaba para el arrepentimiento y le decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué es tan importante Juan el Bautista? ¿Por qué aparece aquí nombrada su muerte? Porque él es el primer discípulo de Jesús, el primer discípulo que lo sigue sin verlo. Juan tiene características súper lindas que no la vemos en ninguna otra parte de la Biblia. Primero, el Mateo va a decir, y Lucas también, que de los hombres nacidos de mujer, él era el más grande de todos, dice Jesús. ¿Por qué era el más grande de todos? Miren, la Biblia dice que cuando, en Lucas, va a mostrarnos ahí en los primeros capítulos, va a decir que cuando María y la madre de Juan se juntaron, estaban las dos embarazadas, se juntaron, y Juan el Bautista estaba dentro del vientre de su madre, y dice que en el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo y saltaba dentro del vientre de su madre. No lo vemos en ninguna otra parte. Un hombre que antes de nacer ya era lleno del Espíritu Santo. Ese era Juan el Bautista. Tenía un rol súper importante. Y era el hombre que iba a mostrar el nuevo camino que vendría para la salvación del mundo. Por eso Juan
está caminando en el Jordán con una túnica de pelo de camello, está comiendo cosas que habían ahí a su alrededor, pero era un profeta que anunciaba cerca del Jordán. Bueno, Reyes nos va a mostrar que, ¿se acuerdan que Reyes nos va a mostrar que cuando Elías, el profeta Elías, fue llevado al cielo, estaba vestido con una túnica de camello, de pelo de camello, y estaba a orilla del Jordán. Vino el carro de fuego, dice el texto bíblico, y fue arrebatado Elías. Ese mismo es el que va a ser profetizado por los profetas diciendo que vendría un Elías, y por eso la figura de él, vestido de pelo de camello, al igual que Elías, y en el Jordán. Y anunciando lo mismo, porque Elías predicaba del arrepentimiento y Juan el Bautista predicaba del arrepentimiento, pero anunciaba el fin de la era profética. Juan el Bautista era el último de los profetas que anunciaba el arrepentimiento. Habían pasado 400 años de Malaquías a Marcos, ¿cierto? 400 años, no hubieron profetas. Y estuvo este profeta, Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, un hombre humilde, nos va a mostrar ahí, ¿se acuerdan? En la frase más típica o más popular de su humildad. Es necesario que yo mengüe y que Cristo crezca. Que yo descienda y que Cristo vaya creciendo. Porque él mismo va a decir también, no soy digno de atarle la correa a los zapatos, a Jesús. Un hombre que fue el último de los profetas, que gozaba de gran popularidad, eso nos dice el texto, un hombre que tenía mucha fama, pero era humilde. El más grande de los profetas, el más grande de los hombres nacidos de mujer, a la vez era el más humilde de todos. Por eso encontramos aquí este ejemplo de Juan el Bautista, que no es un ejemplo cualquiera. Es más, cuando los discípulos de Juan ven a los discípulos de Jesús y a Jesús, Juan los insta a seguir a Jesús y no seguirlo a él. Por eso encontramos a Juan muriendo solo, también haciendo mostrando también cómo Jesús iba a morir también en manos no de los judíos, como fue el caso de Juan el Bautista, pero sí mostrando lo que Dios iba a pasar con él, también que vendría a la muerte. Bueno, lo que nosotros leemos aquí, el rey Herodes tenía esta idea, ¿cierto? Veía a Juan el Bautista, entendía a Juan el Bautista, se daba cuenta del poder que Dios tenía en él, en Juan el Bautista. Incluso, hermanos, a pesar de lo que Juan el Bautista le decía, porque Juan el Bautista, hermanos, en esta acción de discípulo de Dios, de mostrarle y decirle el camino correcto. Juan el Bautista, a pesar de que estaba en una posición de inferioridad ante el poder de Herodes, él decía lo que había que decir. Él no suavizaba las cosas por caer bien. Juan el Bautista le decía la verdad. Le decía que lo que estaba haciendo estaba mal. ¿Qué estaba haciendo Herodes? Estaba con la mujer de su hermano, estaba cometiendo un pecado que era condenado en la ley judía, pero también estaba hablando contra esta endogamia que existía entre los poderes. ¿Cuál es la idea de la endogamia en los poderes? Concentrar el poder. En los reyes de España, en los reyes de Europa, por lo general siempre pasaba estos temas de endogámicos. Tenían familia entre familiares, ¿cierto? ¿Por qué es producida? Porque no querían soltar el poder y que el poder se concentrara solo en ellos. Se casaban entre hermanos, entre primos, y hacían eso para concentrar el poder. Cuando lo vemos aquí en Herodes, y Juan el Bautista rechazándolo a él, lo que está diciendo Juan el Bautista es que la concentración del poder solo va a corromper al hombre. Y él lo que está haciendo es manifestar eso a él. Le está diciendo que está cometiendo un pecado. Juan el Bautista, a pesar de ser el profeta más grande que estaba existiendo en ese momento, sigue dando testimonio de la verdad, a pesar de que
podía ser condenado a muerte. Hermanos, lo que vemos aquí en Juan el Bautista también es la posición de un discípulo frente a las cosas que están sucediendo mal. Hermanos, no podemos nosotros como cristianos, ¿cierto? ¿Somos cristianos? Somos cristianos, somos discípulos de Jesús. Tenemos que seguir las enseñanzas de Jesús y por lo tanto nosotros no podemos caer en el juego del enemigo. No podemos, hermanos, ser indolentes ante el poder maligno que corrompe y destruye la sociedad. Tenemos que dar sentido a nuestra vida por los valores de Cristo. ¿Por qué el cristianismo lo vemos derrotado muchas veces? ¿Por qué el cristianismo nosotros lo vemos en nuestra sociedad como algo que no tiene valor? Porque muchas veces está fundamentado sobre la arena, sobre enseñanzas que no son de Jesús, en vez de estar cimentado sobre la roca. ¿Se acuerdan? Mateo 7 dice que el hombre prudente va a cimentar su casa sobre la roca, el hombre insensato va a cimentar su casa sobre la arena. Y Jesús dice, el hombre que cimenta su casa sobre la roca es el que oye la palabra y la escucha. ¿Por qué hoy día vemos desbaratarse el cristianismo en el mundo? Porque no están fundamentados en las enseñanzas de Jesús. Hermanos, la Biblia es un libro hermoso, pero si no está leído a la luz de Jesús, es solamente un cuento. Es solamente un cuento. Y hoy día lo vemos contado en muchos lugares y gente que no está cimentada en las enseñanzas de Jesús, sino en cualquier otra enseñanza. Por eso Juan el Bautista puede enfrentar estos poderes malignos, esta endogamia buscada por el poder, con la verdad. Porque sus enseñanzas no están cimentadas en cualquier cosa. Porque él sabía que aunque vengan a matarlo, lo que él estaba diciendo era la verdad. Y la pregunta también para nosotros es, ¿sabemos que lo que estamos diciendo es la verdad? Hace tiempo escuché una frase, no sé si lo he dicho acá, pero alguien dijo, no sé si sale en la Biblia, pero si lo dice mi pastor, así es. Y la pregunta, que vuelvo a decir, ¿dónde estamos cimentando nuestras enseñanzas? ¿Son en las enseñanzas de Jesús? Hermanos, la única verdad que nos va a sostener en los momentos de crisis, como discípulos de Jesús, en el caminar de llevar el mensaje de Jesús, es la verdad de Cristo, las enseñanzas de Jesús. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el Señor tomará la venganza o otras cosas así negativas y el Señor nos manda a amar? ¿Dónde se evidencia el Espíritu Santo? En la vida de los discípulos a través del amor. El Señor nos deja el Espíritu Santo, ¿se acuerdan Juan 14, 15 y 16? Nos deja el Espíritu Santo para que evidenciemos que somos cristianos a través del amor que profesamos. El Señor nos enseña en el Sermón de la Montaña y nos muestra que la virtud del cristiano va a estar, y el honor de un cristiano va a estar en entender el mensaje de Cristo y llevarlo a la práctica en su vida. Entender que vamos a ser perseguidos por causa del Evangelio, pero no importa, el reino es de nosotros, dice el Señor. Bienaventurados los que por mi causa los persigan. Bienaventurados los pobres, los que buscan y se dan cuenta de su pobreza espiritual, se dan cuenta de su debilidad y buscan el reino de Dios, buscan en Jesús, su Salvador. Hermanos, bienaventurados, nos dice el Señor, tenemos honra, tenemos virtud, tenemos, hermanos, vida en Jesucristo. Cuando entendemos el mensaje de Cristo, cuando somos verdaderos discípulos y vamos y llevamos el mensaje de Jesús. A pesar de que enfrente podamos tener un Herodes que nos va a decir, ¿se acuerdan ahí el texto dice? Y Herodes escuchaba, le tenía valor a Juan el Bautista, pero aún así lo metía en la cárcel. Y eso nos va a pasar a nosotros como cristianos, si somos discípulos de Jesús.
Si llevamos el mensaje de Jesús, si nosotros como cristianos actuamos en base al amor de Dios, también seremos perseguidos. Y nos van a querer escuchar y van a decir, son hermosas las palabras que están diciendo. ¿Cómo no recordar a este pastor bautista, Martin Luther King? ¿Se acuerdan de ese pastor bautista? Defensor de los derechos de las personas en Estados Unidos, porque no solamente defendió los derechos de las personas afrodescendientes, sino también los derechos de las personas que recogían la basura, sino los derechos de los trabajadores. Un pastor bautista que entendía el mensaje del Señor y aún así fue matado. Lo mataron a los 40 años. Nosotros pensamos que llevar el mensaje de Jesús es un mensaje de amor, de felicidad. Hay gente que no le conviene que hablemos de amor, porque les conviene y están acostumbrados a vivir desde el rencor. Jesús viene a mostrarnos un camino mejor. Jesús viene a mostrarnos un camino mejor, un camino de paz, un camino de amor. Por eso, a pesar de que Herodes le acechaba, a pesar que quería matarle, no lo mataba porque sabía que lo que estaba diciendo estaba bien y lo mantenía ahí, lo tenía preso en una cárcel alejada, escondida, pero lo tenía preso ahí. Nos muestra el poder humano, hermanos, el poder que está hoy día marcada en nuestra sociedad. El poder del dinero, el poder de la corrupción, ¿cierto, hermanos? Hoy día lo vemos, un ejemplo claro en lo que está pasando en Venezuela. No dejan trabajar a la gente que va por amor a ayudar a los que están necesitados y no los dejan trabajar, porque hay poderes ahí manejados, dinero, tantas cosas que hay. Ese es el poder maligno, hoy día actuando. Ese es el diablo actuando para que la gente no tenga paz. Y aunque digan que son cristianos, ese no es Cristo, hermanos. Son los anticristos. Porque el mensaje del Señor es un mensaje de amor. No hay otro mensaje que el mensaje de Cristo en la cruz por nosotros. Que el que se da la vida por cada uno de nosotros. Por eso cuando vemos a Herodes aquí teniéndolo a Juan, lo tenía ahí, lo escuchaba, pero cuando tiene esta fiesta y la muchacha tiene ese baile, lo seduce, él queda seducido por sus propios deseos, ya le da lo mismo lo que decía Juan, le da lo mismo lo que escuchaba de Jesús. Herodes, que siendo judío, es seducido por una muchacha y le ofrece todo lo que tiene. Así es el poder humano. Y la carnalidad ofrece todo lo que tiene a la mujer. La mujer, como estaba avergonzada, ¿cierto?, de la madre por lo que le decía de que se había casado con el hermano en esta endogamia, manda a matar a Juan. ¿Qué pasa con Herodes? Herodes tiene esta dualidad. No lo quiere matar, pero ya dio la palabra a las demás personas. Van a decir, bueno, ya lo dije que tú lo que me pidas te lo voy a dar. Hermanos, prefirió caerle bien a la gente antes de actuar en conciencia. Hermanos, Dios nos da conciencia, Dios nos da sentido común. A veces buscamos la voz de Dios, pero el sentido común y la conciencia que Dios nos da es suficiente para tomar buenas decisiones, porque el Espíritu Santo va a influenciar eso en nuestra vida. Pero independiente de nosotros que somos cristianos, que tenemos el Espíritu Santo influenciando nuestras vidas, lo que vemos en el mundo es que Dios también les da conciencia a todas las personas del bien y del mal. Pero la corrupción lo que hace es tapar la conciencia, bloquear el sentido común y hacer lo que los demás quieren que hagamos. Tengamos cuidado, hermanos, con eso. No perdamos el sentido común, no perdamos nuestra conciencia cuando nos diga lo que va a hacer está mal. El sentido común muchas veces lo perdemos por nuestros propios deseos carnales.
Dice Santiago, que ninguno diga que es tentado por el Señor, sino que por nuestros propios deseos carnales damos paso al pecado en nuestra vida. Dice que lo anidamos en nuestro corazón y va creciendo y va creciendo y va creciendo como una mujer que está embarazada y que lo vamos alimentando ese deseo carnal, y cuando llega el momento da a luz muerte. Porque hemos cauterizado, porque hemos sellado, porque hemos puesto un callo a nuestra conciencia. Pero aún más nosotros, los cristianos, ¿cuántas veces tenemos también pecados mascotas? Lo acariciamos, le damos de comer, nuestro pecado mascota, lo tenemos guardadito, lo sacamos, de vez en cuando lo sacamos a pasear. El pecado que no queremos soltar, lo tenemos encallecido, que aunque de acá lo digamos la palabra, no lo dejamos. ¿Puede ser una falta de perdón? Lo tenemos ahí, lo alimentamos con el rencor. Toma, falta de perdón, te lo doy ahí, come un poquito más de rencor, de recuerdos negativos. De repente lo sacamos a pasear. Nuestro pecado, mascota. ¿Qué es lo que nos muestra la palabra del Señor, hermanos? Tenemos que cuidarnos como cristianos de perder la sensibilidad a nuestra conciencia, de perder la sensibilidad al Espíritu Santo cuando nos habla en nuestra vida y nos dice: Andrés, por ahí no te vayas. Mi oración siempre es: Señor, líbrame del maligno y de mí. Porque si fuera por mí, hermanos, lo más probable es que yo ya estuviera hasta el cogote en el pecado. Pero el Señor me libra de mí, me libra del maligno. Porque no es mi fuerza, no es mi voluntad, es el Señor obrando para que mi pensamiento, mi vida no esté sellada. No perdamos la sensibilidad del Espíritu Santo en nuestra vida, de nuestra conciencia hablándonos. Dice el versículo 26 que Herodes se entristeció mucho, pero a causa del juramento de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Versículo 26. Y enseguida el rey, enviando a uno de los verdugos, mandó a matarle. Hermanos, ¿cuántas veces hacemos las cosas porque los demás lo hacen? ¿Cierto? Mi mamá me decía: si todos siguen del puente, tú también te debes tirar. Así decía mi mamá. A veces caemos en eso igual, como adultos. Caemos en eso, en la multitud, en la cantidad de gente que hace lo mismo. Caemos en eso también cuando dejamos que las opiniones de otros intervengan en lo que nosotros realmente creemos del Señor. Cuando las multitudes hablan, muchas veces también bloquean lo que el Señor nos ha hablado en nuestra vida. Yo sé que el mensaje de Cristo es un mensaje contracorriente. Un mensaje de perdonar, un mensaje de amar, un mensaje de escuchar, un mensaje de estar con los que sufren, un mensaje de buscar y atender a los que son pobres, un mensaje de ir a los necesitados, un mensaje de estar con los enfermos, un mensaje de estar con los adultos mayores, un mensaje de ir donde está realmente la necesidad. Es un mensaje contracorriente. Hoy día el individualismo está marcado en las personas. Mientras más tiempo estemos pegados a nuestro celular, más individualistas nos ponemos. Y el mensaje de la cruz sigue siendo un mensaje contracorriente. Hoy día tenemos más distracciones que nunca. Y pareciera que tenemos poco tiempo para todas las cosas. Pero dice un pastor, yo lo he dicho otra vez, dice un pastor, John Piper, no sé cómo en inglés, pero Piper se escribe. Decía: si algo ha mostrado las redes sociales es que sí tenemos tiempo. Sí tenemos tiempo. Cuando alguien me dice no tengo tiempo, yo le diría, hermano, como que me hago igual a mía, ¿cuánto tiempo pasó en el celular? No es que el celular le dice a uno cuánto tiempo ya. Esta semana estuviste 1 hora más. Esta semana bajaste 2 horas. ¿No le dice a usted? O a mí no me lo dice el celular.
celular avisa, dice cuánto tiempo estuve, hermanos, y ahí entra la conciencia a hablar. Siempre hay tiempo para lo que nos gusta. Hermanos, siempre hay tiempo para lo que me gusta. Por eso es tan importante esto. El rey se entristeció mucho porque ya había juramentado con ellos y mandó a matarlo. Lo decapitaron a Juan. Es triste ver a Juan morir así. El hombre más grande, nacido de mujer, dijo Jesús. El último de los profetas del Antiguo Testamento. Un hombre humilde, que no le hacía mal a nadie. Un hombre bueno, un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, que murió decapitado, solo en una celda. Hermanos, nosotros no vamos a morir decapitados, lo más probable. Pero ¿qué estamos haciendo por el Señor? Miren, hermanos, Juan, si tuviera méritos, si fuera por méritos, Juan tendría todos los méritos para haber estado bien. ¿Se acuerdan? Uno a veces dice, la gente buena, ¿por qué no pasan cosas malas? Veamos a Juan, hermanos, comparémonos. Si pongamos a Juan aquí de ejemplo, solo en una cárcel, llegaron a matarlo por el capricho de una niña. Un hombre de Dios. Pero Dios nos quiere mostrar la humildad de un siervo de Dios, de un discípulo. Nos quiere mostrar que el verdadero discipulado está en entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ser un discípulo es crecer espiritualmente hasta llegar a entender de que todo lo que hago es voluntad de Dios. Todas las acciones que hago son voluntad de Dios. Y que todo lo que nosotros merecemos es la misericordia de Cristo. Juan nos muestra eso, hermanos. El hombre más grande, nacido de mujer, pero el hombre más humilde a la vez que existió. El hombre que no fue capaz de atarle, el primer hombre que reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Eso nos muestra la Biblia. Este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Hermanos, un hombre poderoso, un hombre con todos los méritos, pero murió solito por el capricho de una mujer. ¿Cuánto más Dios nos ha bendecido que Juan el Bautista? Que no tenemos ningún mérito, hermano. Nos cuesta orar. Yo lo digo siempre. Uno de mis grandes desafíos como cristiano, no como pastor, como cristiano, es orar todos los días, orar todos los días, orar todos los días. A veces no tengo palabras, pero mi único desafío es orar. Señor, dame palabras para orar. Como cristianos, hermanos, no tenemos ningún mérito humano, ni tantas capacidades como Juan. Ni siquiera, hermanos, tenemos humildad, porque a veces tenemos humildad para que nos reconozcan que somos humildes. Soy humilde, pero nadie me lo reconoce. No tenemos humildad, nos cuesta tanto y pedimos tanto del Señor. Debiéramos pedir solo misericordia de Él, hermanos. El Señor nos muestra un verdadero discípulo del Señor. Un verdadero discípulo que se entrega hasta lo último por Dios, por el mensaje, por decir la verdad, por no callar lo que realmente es, a pesar de las consecuencias que esto puede traer. Yo sé que si usted dice que es cristiano o dice lo que piensa realmente desde el cristianismo, le va a traer consecuencias. Pero hermanos, no tenga miedo. Confíe en el Señor. Y si tiene miedo como yo, dígale al Señor que nos ayude. Pidámosle al Señor que nos ayude a declarar, a hablar, a decir lo que realmente Dios está haciendo con nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, hermanos. Lo voy a dejar hasta aquí porque le voy a dejar las conclusiones a ustedes para que vaya pensando en estos días. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten piedad de mí, oh Dios. Señor, cuando vemos a Juan, un hombre de Dios, morir así por causa de Cristo, y nosotros que aún somos incapaces de amar,
somos incapaces de perdonar. Y aún así nosotros que somos incapaces de hacer lo bueno, solo te pido, Señor, que tengas misericordia de mí. Ten misericordia de nosotros, Señor, como iglesia, Bautista La Roca. Ten misericordia, Señor, de mí. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Ten misericordia. Señor Jesús, ten misericordia. Ayúdanos, Señor, a ser mejores cristianos cada día. Ten misericordia de nosotros, Señor, te lo pido. Señor, no tengo otras palabras para decirte, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Amén. Vamos a tomar la Santa Cena. Te pido que se pongan de pie, hermanos.